Estamos ya del día 6 de noviembre de 2019. Vamos a comenzar el espacio de la entrevista, este espacio del que conversamos sobre diferentes temas que le interesan a usted, porque definitivamente todo lo que ocurre en El Salvador nos afecta. Se anunciaron variaciones en los precios de los combustibles, hemos tenido un mercado fluctuante a nivel de los derivados de petróleo en los últimos meses y es importante que conozcamos cómo vamos a cerrar este año. Además, ya a medida nos acercamos a diciembre, se comienza a hacer los análisis del crecimiento de la economía, ese comportamiento de la economía salvadoreña al cierre de 2019 y también el inicio de 2020. Vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestra primera invitada de esta mañana. En la Asamblea Legislativa continúa la discusión del Presupuesto General de la Nación, que para el próximo año refleja una reducción en algunas carteras de Estado, entre estas el Ministerio de Economía. El anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2020 contempla una reducción de 12.6 millones a la asignación del Ministerio de Economía para el próximo año y parte de esa disminución responde a un recorte en la partida presupuestaria para el subsidio del gas licuado. Las autoridades estatales confirmaron en su momento que dicho recorte no afectará el subsidio del gas licuado que el gobierno otorga a los salvadoreños. Respecto a la economía de los ciudadanos, es de mencionar que los salvadoreños pagaron en los primeros 8 meses de este año 1.015.14 millones por la importación de los derivados del crudo que se consumen en el mercado nacional, según datos brindados por el Banco Central de Reserva. La factura petrolera, acumulada hasta agosto, fue más barata que en el mismo periodo de 2018 y presentó un descenso en 60.9 millones frente a los 1.076.13 millones pagados por la importación de hidrocarburos durante 2018. Y la tendencia en las últimas variaciones del precio de los combustibles se ha mantenido a la baja. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con la ministra de Economía sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos. Le damos los buenos días esta mañana a la ministra de Economía, María Luisa Ayem Brevé. Ministra, buenos días, un placer conocerla y un placer recibirla en este espacio. Bienvenida. Muy buenos días, Manuel. Es para mí un placer estar aquí esta mañana y poder compartir con todos los salvadoreños que nos sintonizan todas las acciones que estamos tomando del Ministerio de Economía para recuperar nuestra competitividad, incrementar la inversión y con eso el crecimiento de nuestro país. Ministra, sabemos que el mercado de los hidrocarburos es un mercado no regulado y hay una cantidad de fluctuaciones que se han dado a lo largo de este año. Se decía que los precios de los derivados de petróleo están siendo afectados por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, por los conflictos que se dan en zonas de Medio Oriente, y eso obviamente impacta a países como el nuestro, donde no hay una producción de petróleo y dependemos mucho de las importaciones. En el caso de El Salvador, ¿cómo cierra, digamos, este año en el tema petróleo, derivados del petróleo? Porque hemos visto que hay una fluctuación constante, unas bajas muy leves y de pronto unas subidas que nos toman a todos por sorpresa. ¿Cómo vamos a cerrar el 2020? ¿Cómo podemos esperar para el cierre de año? Sí, ese es un tema muy importante de conversar porque el precio del petróleo afecta a los ciudadanos como afecta también a nuestras industrias. En ese sentido, como Ministerio de Economía estamos regularmente monitoreándolos y publicando esta información, pero sí, en las próximas semanas lo que vemos es un comportamiento similar al que se ha observado en meses anteriores, en el sentido que no prevemos que haya algún incremento drástico o alguna disminución, sino más bien tener los precios estables. Es lo que nosotros prevemos para los próximos meses. Definitivamente que a todos nos preocupa porque ya hubo situaciones en las que el precio se disparó y casi llegó a $5 el galón de combustible, pero hemos visto una fluctuación entre los $3 y centavos, que baja, sube un poquito, vuelve a bajar y así seguramente se va a mantener entonces. Efectivamente, eso es lo que nosotros prevemos en el futuro. Muchos ciudadanos se preguntan también por el tema subsidios. Usted decía hace unos días que la reducción del presupuesto del Ministerio de Economía no va a afectar las inversiones que se hacen en el tema subsidios. Este es un tema sensible porque en diferentes momentos organismos internacionales han dicho, miren, se debe focalizar más el tema de los subsidios que del Estado. Pero usted como ministra de Economía, ¿qué le dice al ciudadano que en determinado momento está preocupado por este tema? Sí, efectivamente hubo una reorientación de fondos del Ministerio de Economía hacia otras áreas de alta prioridad para este gobierno, para todo el trabajo que tenemos por hacer. Esa reorientación de fondos dentro del Ministerio de Economía no va a tener ningún impacto. No hay esfuerzos de refocalización del subsidio
del gas licuado de petróleo. Sabemos la importancia que representa ese subsidio para nuestros salvadoreños y en ese sentido no va a cambiar el número de beneficiarios en este periodo. ¿Se va a mantener el número de personas que reciben ese beneficio para poder hacer sus labores? Porque definitivamente esto es, digamos, un elemento básico en los hogares, tanto para las familias como incluso para la gente que tiene pequeños negocios. De pronto hay gente que vive de una tortillería, de una pupusería y depende mucho de los precios del gas licuado, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos conscientes de la importancia que tiene en la economía familiar y en los negocios. Y como mencionaba antes, no hay ninguna afectación en esta reorientación de fondos hacia los subsidios que se brindan dentro del Ministerio de Economía hacia los beneficiarios del subsidio. Es más, nosotros como Ministerio de Economía hemos tomado una labor de simplificar la forma en cómo se entregan, de ir avanzando en la parte de tramitología, que creo que ya vamos a entrar, sí, claro. Pero también en el área de los subsidios, que para nosotros reconocemos la importancia que tiene para todos los salvadoreños. Sí, definitivamente. Ministra, estamos cerrando un año que ha sido de altas y bajas en materia económica. ¿Cómo definiría usted el comportamiento de la economía salvadoreña en este año, que para ustedes es un año de transición, porque a mediados de año termina una administración y comienza la del presidente Nayib Bukele? Efectivamente, este ha sido un año en donde se repite un poco lo que hemos visto en el pasado, ¿no? Un estancamiento en la economía, el cual nosotros estamos comprometidos y desde el día 1 de este gobierno estamos comprometidos para que eso cambie. El crecimiento no esperamos que sea muy alto al cerrar el año, esperamos un 2.3%. El Salvador lleva más de 12 años con un promedio de crecimiento del 2.2%. Y como gobiernos estamos comprometidos a cambiar eso. No tenemos más tiempo que perder. A medida haya más crecimiento, van a haber más empleos y estamos comprometidos desde el Ministerio de Economía a trabajar con todas las instituciones del gobierno para poder incrementar, salir de este estancamiento, incrementar nuestro crecimiento y que dejemos de ser ese país de la región centroamericana que es el que menos crece, es el que menos, en el que menos invierte, y esa es nuestra visión, cambiar esas tendencias que hemos visto en el pasado. Definitivamente que la región centroamericana está en el ojo internacional por, decíamos, los niveles de crecimiento. Hemos visto que El Salvador de pronto se quedó a la saga del resto de las economías de la región y una de las situaciones era porque es poco atractivo para la inversión extranjera. ¿Qué se está haciendo, ministra, desde el trabajo que a usted le toca en la cartera de Economía para incentivar la inversión, sí, para reducir esa cantidad de trámites que muchas empresas tienen que hacer para poder desarrollar sus negocios en territorio salvadoreño? Sí, esa es una de las razones por las que nosotros no hemos visto mayor inversión, porque no existen los ingredientes para que los inversionistas, incluso las empresas locales, digan voy a crecer. Nosotros estamos revirtiendo eso, estamos desde el Ministerio de Economía identificando cuáles son todos esos ingredientes que se necesitan para poder crecer. Nuestro compromiso es crear un ecosistema en donde inversionistas en el exterior digan este es el país donde yo quiero invertir. ¿Y a qué me refiero con un ecosistema? Un ecosistema en donde es fácil establecerse, no se requiere de muchos días ni muchos papeleos para poder iniciar una empresa, no requiero de tramitología para estar reportando de forma que hasta se vuelve onerosa. Asimismo, el tema de facilitación de comercio es algo que está al centro de nuestro trabajo, porque eso es lo que nos hace más competitivos. En la medida que las mercancías se puedan trasladar de un lugar a otro de forma ágil, y con costos reducidos, nuestros productos se vuelven más competitivos. Recientemente yo visitaba una empresa y me decía, el insumo que yo necesito para producir lo tiene mi vecino, la empresa que está a la par, pero como es tan caro, yo tengo que importarlo de un país de Asia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos ese compromiso, que la facilitación de comercio, que la facilidad en hacer inversiones, y contar con un talento humano calificado, ya que como sabemos es nuestro mayor activo, eso no lo digo yo,
sí lo repito yo muchas veces, pero lo dicen todos los empresarios con los que yo me reúno en el día a día. Entonces, si nosotros queremos revertir esa tendencia, si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos ser atractivos para las empresas internacionales y también darles la oportunidad a las empresas nacionales para crecer, tenemos que tenemos que trabajar en todos esos ingredientes que nos volverán competitivos como lo fuimos en el pasado. El Banco Mundial recientemente presentaba un informe donde daba sus proyecciones y hablaba de que El Salvador va a dejar el lugar ese que ha venido ocupando, que es el país que menos crece. Pero ellos decían, la economía salvadoreña está enfrentando una leve desaceleración, pero a la vez señalaban que toda la región está pasando por lo mismo, que Latinoamérica está pasando por una situación similar. ¿Cómo analizaría usted ese señalamiento que hace el Banco Mundial cuando dice la economía salvadoreña enfrenta una leve desaceleración? Sí, ese es un fenómeno, la desaceleración económica es un fenómeno que afecta a la mayoría de economías, ¿no? El Salvador no se queda afuera de este impacto, pero sí es importante reconocer que como nuevo gobierno estamos haciendo todo lo posible para que el impacto de esa desaceleración sea el mínimo. Y con eso regreso a las actividades que mencionaba antes, sí. al facilitar el comercio, al facilitar la inversión, nosotros nos volvemos más competitivos y nos vemos menos afectados, siempre y cuando nosotros también tratemos de buscar otros mercados, otros países para nuestros productos, en la medida que nosotros trabajemos de la mano con el sector privado para que podamos tener productos de mayor valor agregado, que podamos diversificar nuestros productos. Esto es bien importante porque en la medida que nosotros seamos menos dependientes en cuanto a los destinos a donde enviamos nuestros productos y los tipos de productos, nosotros nos volvemos menos vulnerables a esos shocks externos que como país no podemos manejar, es algo que se sale de nuestras manos, ¿no? Exactamente. Bueno, en los últimos días ha sido noticia Venezuela con esta situación que se ha dado de la expulsión de representantes de Nicolás Maduro aquí en El Salvador. Y de pronto la gente puede decir, mire, Venezuela es uno de los principales productores de petróleo en Sudamérica. Esto en determinado momento puede afectar, esta relación, digamos, que se ha roto con Nicolás Maduro, puede afectar en algún momento el tema petrolero en El Salvador, el tema de los combustibles, porque de pronto sabemos que Venezuela ocupa un lugar importante en los países productores de petróleo, ¿no? Sí, no prevemos que haya ningún impacto de esta acción ni en el comercio ni en las inversiones. En nuestras relaciones comerciales y los flujos de importación y exportación han ido reduciendo en el tiempo, lo mismo las inversiones entre El Salvador y Venezuela, así que no vemos ningún impacto en este sentido para nuestro país. Muy bien. Ministra, usted nos decía, vamos a reducir todos los trámites y de pronto decía, vamos a incentivar la inversión. De pronto el gobierno dice, mire, vamos a trabajar con gente de la diáspora, los salvadoreños que están ubicados en diferentes partes del mundo, que de pronto han establecido sus negocios y ellos son productivos y de pronto dicen, queremos invertir en El Salvador, pero queremos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que le van a ofrecer a los salvadoreños? ¿Hay algún tipo de incentivo para que este capital que es generado por salvadoreños en Estados Unidos, en diferentes estados de la Unión Americana, venga a El Salvador también a generar empleo y a generar un dinamismo a la economía? Sí, para esta administración el salvadoreño está al centro del trabajo que hacemos y con ello también, por supuesto, nuestros salvadoreños viviendo en el exterior, no solo en Estados Unidos, sino que en todas partes del mundo. En ese sentido, hemos creado un comité conformado por el Banco Central, Bandesal, el Comisionado de Proyectos Estratégicos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y estamos trabajando justamente en poder crear ese mecanismo para facilitar esa inversión, porque sabemos que hay un vínculo fuerte entre nuestros salvadoreños que por una u otra razón han tenido que dejar el país, pero nosotros en esta administración queremos darles la oportunidad para que ellos contribuyan y sean parte de esta nueva versión del Salvador que estamos construyendo. Pero, ¿qué facilidades o qué incentivos se le van a dar? Si yo soy empresario, vivo en Nueva York o vivo en Washington o estoy en California y digo, quiero invertir en El Salvador, pero El Salvador, ¿qué me ofrece a mí para que yo pueda ir y desarrollar
proyectos en territorio salvadoreño. Sí, Provesa es la institución que ha estado impulsando esta, digamos, cercanía, que la ha mantenido en el tiempo y que está en constante comunicación con nuestra diáspora. Y ellos son los encargados de salir y promover y mostrar qué proyectos hay de inversión. Lo mismo con nuestros inversionistas extranjeros. Las áreas en las que como gobierno estamos impulsando para atraer esta inversión es el área de turismo, por ejemplo. Sabemos que Surf City es un proyecto insignia para nuestro gobierno. Como Ministerio de Economía estamos comprometidos con este proyecto y trabajando de diferentes áreas para garantizar que este proyecto sea exitoso. Entonces, este es un ejemplo claro en donde existe la oportunidad para salvadoreños en el exterior y poder invertir en esta área, pero también estamos promoviendo la agricultura, estamos promoviendo la agroindustria, estamos promoviendo la energía. Entonces hay distintas áreas. Ahorita nosotros prevemos que va a haber un aumento en la inversión, creemos que es un buen momento para invertir en el país y en este sentido nuestros ciudadanos viviendo fuera del país esperamos sean parte de este impulso, ¿no? Pero, ¿cuáles son las perspectivas para 2020? Sabemos que el cierre de 2019 es un año importante porque sí hemos dado un periodo de transición. Ya en 2020 la administración Bukele ya tiene que haber establecido todo su equipo de trabajo, entonces ya hay proyecciones respecto al trabajo que pueden hacer como administración y además respecto al que ya toda la responsabilidad del movimiento económico y del dinamismo de la producción nacional recae sobre la administración Bukele. ¿Cuáles son esas proyecciones que se tienen, ministra, para el otro año? Sí, dadas las circunstancias que conversábamos anteriormente de una desaceleración económica, nosotros vemos un crecimiento o esperaríamos un incremento en el crecimiento del 2.5%. Esta es una base. Nosotros estamos optimistas como gobiernos. Como gobierno, nosotros hemos logrado algo bien importante, Manuel, en estos primeros meses del año, y es recuperar la confianza del sector privado. Y eso es vital en el tema económico. Nosotros podemos tomar muchas medidas, nosotros podemos eliminar todos los trámites, simplificar, pero si no existía la confianza del sector privado, no íbamos a avanzar. Entonces, habiendo logrado esta primera meta tan importante, más todo lo que nos encontramos realizando de la mano de todos mis colegas del gobierno, todos hemos sido mandatados a trabajar de forma coordinada, de forma conjunta, y con el ecosistema que mencionaba al inicio y todas las acciones que estamos tomando, nosotros esperamos incluso poder superar esa meta del 2.5% de crecimiento. Ahora bien, hay un sector que siempre está pendiente de todas las decisiones que se toman en el Ministerio de Economía, el sector de las pequeñas empresas. ¿Qué incentivos se le van a dar a la gente que tiene pequeños negocios o de pronto gente que dice, mire, yo quiero iniciar mi propio negocio, soy un emprendedor y quiero desarrollarme aquí en El Salvador, pero yo no quiero un negocio de sobrevivencia, sino quiero un negocio que me permita desarrollarme y articular un verdadero ecosistema, como usted decía, para formar parte de la cadena productiva del país? Exacto, hay varias medidas que estamos tomando en el trabajo que hacemos con nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros como gobierno estamos comprometidos a no hacer más de lo mismo. En ese sentido, por medio de CONAMIPE y muchas ideas nuevas que se han incorporado en las metodologías para capacitar a nuestras micro y pequeñas empresas. También estamos brindándoles acompañamiento financiero a las micro y pequeñas empresas, pero de una forma distinta, de una forma en donde estemos buscando la sostenibilidad y los créditos que se den no solo sean para sobrevivir un mes más, sino que sean inversiones. Eso en el caso de la micro y pequeña empresa. En el área de la mediana empresa, nada menos ayer me encontraba yo en una reunión con el Banco Mundial y ellos decían, ¿por qué no tenemos empresas medianas, verdad? Claro. Ese es un reto grande que tenemos por delante, pero está al centro también de nuestro trabajo.
¿Cómo estamos abordando este tema? Queremos ser como otros países latinoamericanos en la región y otros países en Asia que han creado aceleradoras que les ayudan a estas empresas que ya han pasado el Valle de la Muerte, por llamarle de alguna forma, sí, y están listas para crecer, pero porque no existe una institución que las acompañe, se quedan ahí y no logran dar ese salto a convertirse en una empresa grande. Estas aceleradoras además requieren, además de este apoyo que requieren de una aceleradora, el apoyo de financiamiento es importante, pero no necesariamente un financiamiento que el gobierno le brinde. Estamos viendo formas innovadoras de financiamiento, crear fondos de inversión de empresas nacionales que permitan a todos unirnos para poder invertir en un negocio que tiene alto potencial y de esta forma ir creciendo en el tiempo. El informe que daba el Banco Mundial sobre la economía y el comportamiento de Latinoamérica hablaba de que las exportaciones han tenido pequeños tropiezos este año y que era necesario trabajar mucho en la integración regional. ¿Cómo ve usted esto, ministra, considerando que usted hace unos meses asume esta cartera de Estado? Hay proyectos que ya estaban comenzados y otros que le toca impulsar, en este caso a usted. Sí, mi compromiso, bueno, justo cuando llegué a este cargo también tuve la oportunidad de convertirme en la presidenta pro tempore de la Secretaría de Integración Centroamericana Económica, y desde ahí con el mismo compromiso de impulsar mejoras a nivel de facilitación de comercio, a nivel de incrementar el comercio. Con ese mismo compromiso asumimos esta responsabilidad y hemos tratado como Salvador de llevar este mismo impulso a estas conversaciones que estamos teniendo a nivel centroamericano. Nada menos tuvimos una reunión aquí recientemente en El Salvador, en donde hubo avances importantes en materia de normativas, de reglamentos técnicos que nos vuelven una región más competitiva, porque nosotros como país sí tenemos un potencial enorme, pero si nosotros nos ponemos y nos imaginamos y nos ponemos a trabajar como región, nosotros tenemos muchas ventaja. Nosotros tenemos una ventaja geográfica, estamos al medio de Sudamérica, de Estados Unidos, tenemos relativamente costos bajos en temas de talento humano. Entonces ahí hay un potencial enorme que nosotros creemos que debemos de trabajar aún más. Queremos avanzar de forma más rápida. Y queremos trabajar en cadenas de valor y ir aprovechando las fortalezas de cada país para poder hacer más, ¿no? Lograr más y avanzar en nuestro crecimiento económico. Ahora bien, pero ¿qué tan susceptible es la economía centroamericana a los problemas que enfrenta cada país a nivel político? Sabemos que estos son vaivenes que se dan en la región y situaciones que en determinado momento afectan. Estados Unidos en determinado momento dice, miren, queremos ver si sacamos a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio que tenemos con la región centroamericana por lo que está ocurriendo a nivel político en este país. Esto, digamos, afecta mucho la integración centroamericana, pero ¿cómo ven ustedes que esto pueda afectar al resto de países de la región en determinado momento? La inestabilidad que se pueda generar a nivel político. Sí, la integración centroamericana tiene un marco ya establecido. Esperamos que, aunque los gobiernos cambien, aunque hayan eventos desafortunados, quizás a nivel político, lo importante es que nosotros continuemos con esa visión de integración, porque integrándonos vamos a lograr más. Entonces sí esperamos ese compromiso por parte de todos y que sigamos avanzando independientemente de los shocks que afecten a cada país. Usted nos decía que hay una relación importante con el sector privado. ¿Cómo definiría esa relación en estos primeros meses de trabajo que usted está pues, a cargo de la cartera de Economía? Sí, y quizás para describirla me gustaría contarte, Manuel, de una de las primeras iniciativas que nosotros impulsamos desde el Ministerio de Economía. En el 2007 nosotros adquirimos un compromiso ante la Organización Mundial de Comercio en cuanto a la facilitación del comercio, ¿no? Es un acuerdo de facilitación de comercio que garantiza que todos los países estemos implementando medidas similares y armonizando la forma en cómo nosotros hacemos transacciones comerciales. En este sentido, uno de los compromisos es crear un Comité Nacional de Facilitación de Comercio y nosotros
en El Salvador se había desactivado desde el 2017. Una de las primeras medidas de este gobierno fue reactivarlo. No solo porque es un mandato de un organismo internacional, sino porque este foro constituye un espacio de diálogo entre el sector público y el sector privado. Sí. Y nos dio la oportunidad de sentarnos nuevamente. Hay empresarios que me dicen a mí, yo tenía 10 años de no hablar con una ministra. Entonces, esto fue de economía. Esto fue una oportunidad para que nos sentáramos y dijéramos, aquí estamos todos por avanzar hacia un mismo objetivo de país y todos debemos unir esfuerzos para alcanzar ese objetivo. Cuando reactivamos el comité, además de enviar esa señal al sector privado, y no solo el sector privado nacional, el sector privado internacional, empezamos un proceso de retroalimentación en cuanto a cuáles son esos obstáculos que le permiten, que no le permiten al sector privado ser competitivo y que genera el estancamiento que hemos tenido en todos los últimos años. Y nosotros como gobierno, como facilitadores que somos, porque así es como nos vemos como facilitadores, retomamos esa retroalimentación, otros insumos de otras empresas que quizás no están representadas ahí, y con esto conformamos un plan de acción conjunto entre el sector privado y el sector público para poder avanzar en 60 acciones concretas que nos permitirán en el periodo de un año volvernos más competitivos. Esto, regresando a la pregunta anterior de qué es lo que va a pasar el próximo año, sí, claro. Esperamos que redunde e impacte en el corto plazo en la manera como nuestros empresarios hacen negocio. Así que creo que este es solo un ejemplo. Aparte de eso, tenemos una estrategia de exportación hasta el 2030 que estamos coordinando con la gremial de exportadores Coexport. Y estamos con el apoyo de ellos han convocado a 11 sectores, hemos hecho un análisis de qué es lo que necesitamos para ser más competitivos y no solo qué es lo que necesitamos para aumentar nuestras exportaciones, porque nosotros como país y como salvadoreños tenemos que ir pensando, digamos, abrir nuestra mente y pensar, bueno, ¿cómo puedo adoptar tecnología nueva? ¿Cómo puedo hacer estos procesos más ágiles? ¿Cómo puedo diversificar mi producto? ¿Cómo puedo encontrar un nuevo destino? Entonces, estamos yendo a un paso más allá, y con el insumo y el trabajo con el sector privado, eso va a servir para una estrategia de largo plazo para poder incrementar nuestras exportaciones. Definitivamente el sector privado ha dicho en determinados momentos necesitamos generar seguridad jurídica, necesitamos que se genere una perspectiva de hacia dónde vamos a llevar la economía nacional. ¿Consideran ustedes que le están dando esa perspectiva al sector privado, que durante muchos años ha estado buscando, digamos, mantener una interacción con el gobierno? En las últimas administraciones esta ha sido una relación tensa, si hablamos del sector privado representado en la Asociación Nacional de la Empresa Privada, pero sabemos que esta es solo una gremial de muchas que funcionan en El Salvador, que son empresarios que están a la expectativa de las decisiones que ustedes pueden tomar en economía. Efectivamente, ese es el punto crucial. El sector privado, los empresarios deben de tener esa certeza jurídica, esa certeza de la manera como el gobierno va a actuar. Y esa es la certeza que nosotros estamos generando y que desde el primer día hemos proyectado, y muestra de ellos es este proyecto de facilitación de comercio, en donde estamos creando una relación sólida de confianza que es vital para poder crecer como país. Definitivamente que hay muchas situaciones a nivel económico que se pueden hablar. El aprovechamiento de los tratados comerciales. Se ha dicho que en determinado momento en El Salvador se tiene tratados comerciales con diversas naciones, pero que esos tratados comerciales no están siendo aprovechados en su totalidad. ¿Cuál es la evaluación, ministra, que hace usted en estos primeros meses de los acuerdos comerciales que tiene El Salvador a nivel mundial? Y si se están aprovechando efectivamente esos acuerdos. Efectivamente, y consistente con lo que se estableció en el Plan Cuscatlán, el aprovechamiento de tratados es un área más en la que nos encontramos trabajando, porque El Salvador ya tiene ese camino recorrido, ya ha invertido recursos en poder negociar tratados de libre comercio. Son 12 los acuerdos con los que contamos ya. Y no queremos que esos sean acuerdos que se negociaron y se quedaron en una gaveta. Nosotros como gobierno estamos comprometidos a identificar cuáles son esos productos en los cuales
tenemos un potencial de ser importados por nuestros socios. Pero no solo identificarlo, sino que poder trabajar en todas aquellas medidas que permitan ayudarles a las empresas a tener la capacidad de poder exportar. Y no solo nos estamos quedando ahí, estamos armando planes que incorporan también cómo vamos a trabajar con nuestro socio comercial para poder eliminar cualquier obstáculo que exista también en la parte de la importación. En ese sentido estamos trabajando, lo podríamos decir como trabajando en toda la cadena de valor, ¿verdad? En el momento de identificar qué productos tienen alto potencial, cuáles son, qué tenemos que hacer para poder exportar y cómo hacemos para facilitar la importación. Muy bien, ministra, de verdad que ha sido un placer conversar con usted esta mañana y que nos acompañe aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esperamos que esta sea la primera de muchas visitas a este espacio, donde podamos conversar con esos aspectos que nos interesan a los salvadoreños sobre el comportamiento económico de El Salvador y el comportamiento regional y cómo se ve afectado, digamos, el dinamismo de la economía salvadoreña, producto de todas estas situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Muchas gracias, Manuel. Cuenten conmigo y me gustará poder regresar y compartirles avances de todos los proyectos que hemos conversado esta mañana, y sí quisiera invitar a todos los salvadoreños para que nos unamos en este esfuerzo. Este esfuerzo no solo es de gobierno, no solo es de los empresarios, es de todos. Así que los invito a que trabajemos juntos en esta nueva versión de El Salvador. Bueno, ministra, le deseamos que tenga usted un buen día y mucho éxito en sus labores. Muchas gracias, Manuel. Bien, vamos nosotros a una pausa comercial. Les decíamos que tenemos una jornada de entrevistas esta mañana. Ya regresamos, vamos a hablar un poco de política también este miércoles. Les pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Somos Hechos AM, regresamos enseguida.